un honor para el Club de Pilotos presentar a la capitán Elizabeth Abadí Vázquez, que es una profesional de la aviación ¿desde qué año? Bueno, ahora sí que laboralmente en 1980. Desde 1980 Todavía ya. no hacíamos. Exactamente, sí. Y bueno, Liz inició su carrera como primer oficial en México, en el DC-9, en el MD-80, Boeing 757 y Boeing 767. Por cierto, ya muy pocos de estos aviones hay volando en México. Y posteriormente, como la primer mujer comandante de Aeroméxico. Sí, exactamente, un honor. Es la primera mujer comandante de la historia de Aeroméxico. Liz fue asesora en varios equipos. Yo tuve el privilegio que me había sido asesorados en el 1787 y se jubiló como comandante del Boeing 787, acumulando un total de 20,000 horas de vuelo. En el ámbito administrativo, fungió como adjunto en la Secretaría de Relaciones de ASPA, lo que actualmente es la Secretaría de Asuntos Técnicos. Y también fue en Aeroméxico jefa de factores humanos. Este puesto de la jefatura de factores humanos no es un puesto menor, está por arriba de los jefes de equipo. Y actualmente funge como coordinadora de simuladores en un centro de adiestramiento. Esta trayectoria la convierte en un referente para las nuevas generaciones de pilotos y seguramente para las jóvenes mujeres que hoy vuelan en México y en el mundo y las que están en formación. Quiero mencionar también que tenemos el privilegio de que nos acompañen pilotos de PROA. Para quien no sabe qué es PROA, PROA es el organismo de pilotos de ASPA de México, de pilotos jubilados. PROA significa pilotos retirados, organismo de ASPA. Y también nos acompañan directivos del Colegio de Pilotos. Y bueno, pues le paso el micrófono a Liz. Tenemos el privilegio de escucharla y aprender de su experiencia. Liz, por favor. Gracias, Emilio. Bueno, gracias a todos, Diego. Antes que nada, gracias a todos por invitarme. La verdad es que es un honor para mí estar con ustedes, que me hayan considerado, y agradezco también mucho por la presencia de ustedes. No sé si más o menos todos conocemos qué es factores humanos. La verdad es de que es algo bien importante actualmente en la aviación. O sea, la aviación se forja mucho actualmente en los factores humanos, ¿no? Es toda esa parte de que antes pues las máquinas eran las que fallaban y con el tiempo pues ha ido mejorando y entonces pues ya no le dejaba mucho a los pilotos, entonces ahora los pilotos son los que tienen que tomar las decisiones. Dijéramos, lo que se ha visto actualmente es que en los accidentes la causa principal es el factor humano, o sea, siempre en los accidentes es una cadena, son muchos eslabones de varias acciones o inacciones que tenemos o dejamos de hacer y desencadenan en un accidente. Entonces, la idea es encontrar desde antes todos en ese proceso de todas las áreas que involucran un vuelo, ¿verdad? Encontrar ese eslabón que es de y reforzarlo, ¿verdad? No dejar que desencadene el accidente. Dijéramos que a grosso modo ese es el factor humano que es a la hora detona a la hora de que los pilotos tomamos las decisiones. Entonces, tomar una buena decisión implica tener mucha información, tener una buena comunicación, cosas, o sea, tenemos varias habilidades, ¿verdad?, que son importantes que nosotros desarrollemos, ¿verdad? Y pues entiendo que estamos también con muchos chicos que están en la escuela y todo. Bueno, en la escuela les van a platicar toda esa parte del factor humano, de lo que es el CRM, esas habilidades CRM que ustedes van a ir desarrollando. Algunos ya las desarrollan, pero a nivel personal. Aquí van a estar enfocadas al nivel en la aviación, es decir, su conciencia situacional, su comunicación, su liderazgo,
todo eso, pero enfocado a su toma de decisiones y todo, pero en la aviación. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que es el factor humano. Tenemos ya realmente en México bien establecido, pues aproximadamente 25 años, porque fue en el 2000 cuando empezamos, antes hubo intentos, pero ya formalmente desde el 2000 estamos trabajando mucho con esa parte, ¿no? Entonces, es algo ya con lo que se viene, es parte misma de la aviación, la parte humana. Sí, es muy importante, muy importante, así como sabemos en navegación, en meteorología, todo eso también puede ser muy importante. ¿Alguna duda o algo que quieran también saber? No sé. Solo quisiera yo añadir que este tema de factor humano era una especialización que tenía en aquella época nada más el Colegio de Pilotos como parte de sus programas de análisis de accidentes de aviación. Posteriormente se crearon estas dependencias en aerolíneas, como fue el factor humano, estándares de vuelo, que en la jerarquía de una compañía de aviación es un puesto muy alto por la gran responsabilidad que representa. Y bueno, esto es por la parte profesional, y lo último que existe. Nos gustaría, seguramente hay una gran curiosidad por parte de todos de lo que significa la primera mujer comandante de Aeroméxico. Parece que hay ahí varias teorías de que si fue la primera mujer comandante, la primera de aerolínea. ¿Nos podrías platicar de eso? No te vayas hasta Encinas, un poco más tarde. Muchas gracias. No, pues bueno, ¿cómo inicio yo en la aviación? La verdad es que toda mi vida fue algo que siempre quise, o sea, nunca pensé en alguna otra situación, porque quiero pensar que fue influencia pues de la familia. Mi papá era piloto mexicano de aviación, quizá el verlo desde chiquita con su uniforme y todo, la verdad a mí me llamaba mucho la atención, pues nos llevaba a sus vuelos y me gustaba mucho lo que hacía, entonces siempre tuve esa idea. Él de alguna manera me fue poniendo ciertos obstáculos cuando me crecí. Yo me imagino que dijéramos, todo eso lo ve uno con el tiempo. En su momento yo decía, ay, qué gacho mi papá, porque me decía que otra cosa, que eso no era de mujeres y todo. Pero me fue poniendo pequeños obstáculos, claro, en su momento yo los veía muy grandes, pero creo que fue una manera de ver primero si era lo que yo quería, y dos, para prepararme y porque me iba a ser fácil. ¿Estamos de acuerdo? Que yo empecé a estudiar hace más de 45 años la carrera de aviación. No era muy común que las chicas estuvieran en la escuela de aviación, habíamos pocas, pero no era normal. Ahorita yo creo que es casi normal que lleguen las chicas, o sea, en cada grupo yo veo promedio de 3 a 5 chicas por grupo, y pues antes nada más en toda la escuela éramos 1 o 2. Entonces, fueron pequeños obstáculos que me fueron poniendo, que fui salvando, y la verdad es que gracias a ASPA de México yo logré la carrera. ¿Por qué? Porque ya al final que hice todos esos pasos que mi papá me pedía, me dijo, bueno, pues yo no te pago la carrera. ¿Cómo que no me pagan la carrera, verdad? ¿No? Y entonces a buscar, y había yo conseguido una beca con CONACYT, pero él tenía que ir a firmar como aval, porque ellos financiaban la carrera, pero al terminar tenías que empezar a pagarla, pudieras tener trabajo. Entonces él, siendo miembro fundador de ASPA y todo, por supuesto que sabía, pero me dice, oye, creo que en ASPA dan becas, ¿por qué no vas a preguntar? Y entonces ya fui a ASPA a preguntar y me dieron la guía y concursé y me gané la beca, y por eso es que gracias a él logré hacer la carrera. O sea, una vez que yo termino mi carrera, con 180 horitas, ¿verdad? Pues fui a pedir carta para concursar, me la dieron para Aeroméxico, y afortunadamente me quedé, y yo entré a finales de 1980, en un mes de enero.
Y la verdad, pues creo que me tocó una aviación muy, muy padre. ¿Por qué? Porque yo viví todo el cambio de volar análogos, o sea, es decir, relojitos y cosas raras que siempre se impresionaban mucho uno que dice, te tienes que aprender todo eso. La verdad es que no, pero yo decía que sí. Entonces, y todo ese cambio hasta lo que es ahora las cabinas de cristal, que son pues cabinas muy limpias, muy planas, ¿no? O sea, la verdad que la apantallan también, pero creo que las otras apantallaban antes. Pero vivir todo ese cambio, la verdad es que fue muy interesante, muy retador, muy padre, ¿verdad? Muy padre. Pues tuve la suerte, perdón. Tú hablas de un cambio de aviones, pero al mismo tiempo marcaste un cambio en el ámbito de aviación. Es la primera mujer. Y eso es muy valioso porque siempre mucha categoría. No, muchas gracias, Rafael. ¿Tú por qué? Me dijo, a Dios gracias, o sea, volamos juntos, aquí hay varios de los capitanes con los que volamos en el 9, en el MD también. Y muy grata la experiencia. No fue fácil, pero tampoco es imposible. O sea, como todo, como decía por allí, se acuerdan, o sea, si las cosas que valen la pena fueron fáciles, cualquiera las haría. La verdad es que todo lo que nos gusta o esta profesión, cuando menos, tiene retos, yo lo veo como retos, que no son insalvables, pero sí requieren de dedicación. Si requieren de que estés todo el tiempo estudiando, manteniéndote y todo, porque no es algo que tú puedas dejar. ¿Sí? Tienes que estar todo el tiempo actualizado. ¿Sí? Yo quería comentar una historia de vida. Los primeros vuelos de mis abuelos tocaron conmigo. Les tuve la suerte de que voláramos cuando ella empezaba. Era una niña, prácticamente. Sigo siendo. Creo que volamos en el MD, digo en el 9. 9 y después en el 5, 7. 2, 3 vuelos tuvimos. Conocí a su papá, un señorón cuando se paraba a hablar en las asambleas. Conocí a su hermano, también un tipazo. Conocí a su otro hermano, que volví por él. Acabo de platicar con mi hijo, que iba a venir a la plática, y me la saluda, mi asesora, y me dice que acaba de hablar con tu hijo. Es decir, no es toda una familia. Y tengo un recuerdo muy especial con tu tío. Fue mi asesor, mi primer asesor que tuve yo cuando entré a Alimentadoras. Mi primer vuelo fue con tu tío. Y paso. Se volcaba para dar a enseñar. De alguna manera, él hablaba más que tú, pero tenía la misma intención de pasar sus conocimientos a los demás. Después me tocaste como asesora en el curso ese de doctores humanos, extraordinario. Y yo te quiero decir una cosa, desde el primer vuelo que hice contigo, dije, esta chica vale oro, porque desde ahí mostraba su profesionalismo, muy estudiosa, y que venía a romper un paradigma que había, de que las mujeres no podían, como que no podían, claro que podían, y ahí hay un ejemplo muy clarito que sí se puede. Que sí se puede, y es un ejemplo a seguir, no solo de mujeres, también de chicos que empiezan. Es un ejemplo a seguir. Entonces, esta mujer vale oro. Se pueden acercar a ella, hacer preguntas que van a aprender muchísimo, como se lo dije a mi hijo. Mira, mi asesora, acércate más a ella porque vas a aprender. Así se lo dije. ¿Por qué? Porque la conozco desde que era jovencita. Y me da mucho gusto si tu papá viera los logros que has alcanzado en tu carrera, que alcanzaste, estaría feliz. Yo te lo digo
¿Por qué? Porque pues, es una carrera extraordinaria, de ejemplo a seguir. Y yo creo que tu papá estaría feliz contigo. Gracias, Juanito. De corazón. Gracias, Juanito. Sí, ahorita que estaba platicando Liz, recordé que en 2015 yo escribía para la revista Bitácora de aquí del sindicato y recordé un artículo que escribí respecto al tema de Conchita Bernal y Verónica Cervantes, pioneras de la aviación de la generación de Liz. Yo voy a leer, es un artículo brevísimo que seguramente dará pie para las preguntas que ustedes van a hacer. Dice, de Conchita Bernal a Verónica Cervantes. Mucho tuvo que pasar para que fuera realidad el vuelo 098 de México a Shanghái, efectuado por tripulación 100% femenina. La historia la inició Emma Encinas, la primera mujer piloto que recibió su licencia de piloto en México en 1932. Berta Cerón, instructora de vuelo de toda una generación de pilotos y una institución en la aviación mexicana. Mención especial requiere Conchita Bernal, a quien se le negó el ingreso a Mexicana de Aviación por ser mujer. Tuvo que recurrir a doña Esther Zuno, esposa del presidente Luis Echeverría, para que le permitieran concursar por una plaza en Mexicana de Aviación. Por supuesto, aprobó todos los exámenes y la empresa no tuvo más remedio que aceptarla, so pena de enfrentar a la poderosa esposa del presidente. Conchita abrió el camino para que posteriormente ingresaran más mujeres a la aviación, como lo hicieron Elena Folk, Mónica Karen Gallardo, Yanina González, entre otras. Todas mujeres pilotos de Mexicana de Aviación. Pero regresando a Conchita Bernal, fue gracias a ella que después de mucho luchar consiguió un convenio de embarazo, mismo que derivó en una cláusula del contrato colectivo de trabajo de las aerolíneas. Pero la página triste de esta historia es que a Conchita no se le permitió ascender a comandante de Boeing 727. Cuando le tocaba el ascenso de acuerdo al escalafón, de modo, a pesar de haber aprobado el adiestramiento, el argumento para impedir el ascenso era por demás misógino. Cito textual: sería muy difícil ponerlas en rutas de gran distancia debido a sus especiales problemas físicos. Cierro la cita. Pobre argumento. 13 horas duró el vuelo entre Tijuana y Shanghái al mando de Verónica Cervantes, quien no solo es comandante de Boeing 777. Verónica era jefa de equipo de ese avión y además con todo el trabajo que conlleva trabajar en una jefatura de pilotos. Otros datos interesantes. El 21 de mayo de 1992, Sandra Villafán como comandante y Marta Vera como primer oficial realizaron el primer vuelo en México con tripulación 100% femenina, en un Metro 3 de aerolitoral, cubriendo la ruta México-San Antonio. Adriana Capetillo fue la primera mujer comandante de DC-9 en Allegro y Marta Ramos fue la primera comandante de un Boeing 727 en Sara. En las Fuerzas Armadas, Elisa Carmina Cortés en 1999 se graduó como piloto naval de la Armada de México. En otros ámbitos aeronáuticos merecen especial atención María Larriba, controladora de tránsito aéreo, y Rosario Avilés, la única periodista especializada en aviación. Y ya para terminar, Desmond Morris, zoólogo, autor de The Naked Woman, dice que en un principio Dios era mujer. Sin duda. Bueno, este es el artículo y creo que da pie para... Recordaste seguramente muchos nombres familiares, ¿sí? No, Conchita, la verdad es que le agradecemos mucho a ella. Ella inclusive desde que iba a iniciar la carrera, ella estudió en el CIA y pues llenó sus requisitos normales, y el día que ella ya se presenta a su primer día de clases no la dejaban entrar, que era mujer, pero dice, no, es que a mí me aceptaron porque su nombre era Concepción, pensaban que era hombre, nunca vieron que era mujer. Y entonces no, pero pues ya no había de otra más que la tuvieron que recibir. Y ella sí batalló mucho. Yo siento que hay que entender de dónde venimos, que era en esa época también, ¿no? O sea, venimos, la aviación principalmente pues es de origen militar. Entonces es difícil que los militares, y no es hablar mal, sino
es la formación que tienen. Yo creo que hay que entender también las épocas y todo. Pues era difícil tener una mujer allí, y entonces, bueno, no hubo más que tuviera que entrar a la escuela y realizar sus estudios, y por consiguiente después todos sus compañeros entran a la compañía y ella no, bueno, pues hubo que luchar para que ella entrara, y así, a Dios gracias, bueno, fue poco a poco. Conchita fue la primera mujer en línea aérea, después siguió Elena Foch, y después yo entré a Aeroméxico, o sea, yo fui la primera en Aeroméxico, o sea, la tercera en México. Pero en el camino, la verdad es que varias pues se quedaron en los concursos, en las escuelas, o sea, sí ha sido una lucha o un andar, más que nada. Yo no lo veo como lucha porque nunca fue la intención de, ay, vamos a derribar barreras y algo. No, era algo que yo quería, la verdad es que yo nunca lo pensé en ese sentido de que, ay, no, porque que haya una mujer, no, era algo que yo quería hacer y yo dije, lo tengo que hacer, no era nada con tintes feministas ni nada de eso. O sea, se fue dando, a Dios gracias, logramos salvar esos obstáculos, pero yo creo que también es muy importante la pasión, o sea, el que te guste. Si es algo que te gusta, pues lo vas a conseguir, ¿no? Quizá con más trabajo, menos trabajo unas que otras, pero Conchita también adoraba volar, Elena, o sea, todas creo que hemos tenido esa pasión por la aviación. No digo que otras no, la verdad es que también hay muchas cosas que nos hacen, a lo mejor valoramos otras cosas, decidimos poner pausa. Hay quienes estudiaron la carrera, se casaron y con los hijos decidieron poner pausa, lo han retomado, otras no, pero pues ya todo eso es decisión de cada uno de nosotros, a qué priorizamos o qué queremos, ¿no? O sea, depende de muchos factores. Yo fui muy afortunada, la verdad es que mi esposo me ayudó mucho sin decirlo, porque además esa es otra, no es algo que tú digas, tú haces y yo hago, ¿no? Se dio normal, natural, y somos un equipo, y entonces él me ayudó desde el embarazo. Él era el de los ascos, el de los antojos, y yo no sé nada. Y la verdad es de que sin hablarlo, sin nada, yo tuve que regresar a trabajar, y él se quedó con los niños, y él hacía papillas, y los bañaba, y los llevaba a la escuela. Pero si yo no he tenido ese apoyo, pues seguramente o hubiera yo pagado, o hubiera dejado de hacerlo, o sea, pero pues ya depende de cada quien, ¿no? Por ejemplo, Verónica, su esposo es piloto también, y también con mucho esfuerzo y mucho dinero también, porque pues tenías que tener a la nana, la cocinera, el chofer, sí, o sea, y todo por teléfono, y antes no había celulares, ni nada de eso. Entonces, no fue fácil, pero yo creo que todos, en la medida de lo que queremos, lo que sea, yo creo que lo más importante es que lo que ustedes quieran hacer, sea de veras su pasión, es lo que ustedes quieran hacer. Mi papá me decía, lo que tú quieras hacer, pero sé la mejor en lo que eres. Si tú quieres ser barrendero, vas a ser la mejor barrendera de todo el mundo, o sea, de donde te pongas, tienes que ser la mejor. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Pero que sea algo que te guste. Por supuesto que este mundo es apasionante, no importa en qué área estés, sea piloto, sea tráfico, mecánico, el área que tú quieras. Claro, para mí la más bonita es la de piloto, pero el área que tú quieras, yo siento que la aviación es adictiva, es como una droga. La verdad es que una vez que te acercas a la aviación, conoces la aviación, no puedes estar lejos. Y bueno, retomando un poquito lo de las mujeres, la verdad es que la mujer ha estado presente en la aviación toda la historia y todo. Desde esa época ha estado siempre presente la mujer. O sea, la verdad es que les digo, por las mismas condiciones quizá de que somos cuidadoras o amas de casa, cosas de ese tipo, bueno, pues quizá no han sido en gran número, pero bueno, ahí vamos. Afortunadamente ha crecido esto. Yo me acuerdo que pues, en los 80s, cuando entramos o sea, después entró Vero y Adriana también a Aeroméxico, o sea, éramos varias, éramos 5, llegamos a ser 5 nada más durante mucho tiempo, no éramos ni el 0.1%.
y ahorita tengo entendido los últimos datos es que casi ya son el 8% las chicas pilotos en Aeroméxico, pero más o menos son las mismas estadísticas, o sea, promedio a nivel mundial, o sea, sí falta más presencia, pero ahí van, afortunadamente, como les decía, ahorita ya promedio de 3 a 5 chicas por grupo de lo que yo veo en las aulas. Eso. Chicas, ¿alguna pregunta? ¿Alguien alguna pregunta? Gracias. Qué buen artículo, Toño. Qué buen artículo acabas de leer. Y eso me activó la memoria, porque yo fui compañero del mismo grupo de Elena Forge. Firmamos el mismo día, el 9 de junio del 76, en Mexicana de Versión. Y ahorita que Toño leyó su artículo, pues brincó la palabra misógino, que existía en esa época. Cuando Elena Ford y yo entramos a Mexicana, ya estaba Conchita Bernal, en la antigüedad de Jorge, su hermano, 2 años más que nosotros. Y fue muy notorio ese ambiente en contra de las mujeres, porque tanto a Conchita como a Elena no se les permitió ascender completamente. A Conchita ya había pasado, como tú lo debes saber, pero pues es para el conocimiento de todos, ella había pasado su examen de avión y fue en los vuelos asesorados, en donde un asesor misógino en extremo hizo todo lo posible para reprobarla, la reprobó y salió del país, prefirió salir del país. Con Elena pasó lo mismo. En su examen de avión, lo reprobó, digamos, vamos a decir bien. Yo fui testigo de ese examen esencial en la cabina, pero ya no se le permitió continuar con el procedimiento de la comisión técnica, y ahí se retiró Elena, presionada por la empresa. Entonces, fueron épocas verdaderamente nefastas, a pesar de las razones que tú expones como para justificar por qué, no deja de ser completamente injusto, lo fue, y hoy en día sería algo completamente desaprobado en todos los sentidos. Y bueno, pues ese es el comentario que yo quería hacer, porque también me atrevo a decir que tú fuiste la primera comandante en líneas aéreas mexicanas, porque como no se consumó el ascenso ni de Conchita ni de Elena, la que primeramente fue comandante fuiste tú, tanto en Aeroméxico como en Mexicana. Eso no queda la menor duda. O sea, dentro de las líneas aéreas comerciales en este país, fuiste la primera comandante. Muchas gracias. Gracias. Lo voy a pensar bien para darle la pregunta. No, pero están muy tímidos. Dentro de las anécdotas que pudiera yo comentar. Pero sí había que luchar y batallar por todo eso, pero yo creo que no hay que engancharse. O sea, yo siento que hay que seguir. No te puedes enganchar con ese tipo de cosas. Yo, la verdad, le agradezco mucho, mi capitán, se acuerda del Capi Escalante. Perdón, casi todos nos conocemos por apodo, pero era Copete de Hueso, o sea, nosotros éramos Copete de Hueso. Muy estricto, de hecho, él bajaba a los sobrecargos varones. Entonces, el día que a mí me tocó volar con él, yo estaba segura de que me iba a bajar, o sea, por ser mujer, porque yo tengo que ir y hacer mi trabajo, se acabó. Y él sí me dijo, y cosa que yo agradezco,
no me gusta, no debes de estar aquí, las mujeres no son para estar aquí, capitán, como usted quiera, yo vengo aquí a hacer mi trabajo. Y trabajamos y nos tocó volar muchas veces y al final fuimos grandes amigos. Lo mismo me pasó en Aeromaco, que bueno, yo estuve de 80 a 88, vine una tienda en Aeroméxico y salí de Aeroméxico, tuve trabajo en Aeromaco. Los 2 años que yo estuve fuera de Aeroméxico, estuve en Aeromar, había un capitán allá, el capitán Rosas, que también lo quiero mucho, lo mismo. No está, y me gritó, como usted diga, capitán. Y al final, ahora somos grandes amigos, fue a mi jubilación y todo. O sea, yo agradezco porque me dieron la oportunidad de demostrar que no es cuestión de género, es cuestión de hacer las cosas, no importa. O sea, eso es otra cosa, ¿no? O sea, la verdad es que si te gusta lo que haces y todo, pues no hay más que hacerlo. Entonces yo agradezco. Yo sé que somos generaciones diferentes, pero la verdad es que mi papá no era militar, pero como si lo fuera, los que lo conocieron lo saben. Y entonces, a mí todo esto me ayudó mucho porque aquí en la aviación hay que ser muy disciplinado, no puedes, aquí el orden de los factores sí altera el producto. Entonces, tú tienes que ser muy disciplinado y constante y todo. Entonces, creo que a mí esa formación, la verdad, yo estuve en escuela de monjas, imagínense, de kinder a prepa, y todo el mundo me dice, oye, pero es que la escuela de aviación debió haber sido un cambio impresionante. Pues no, realmente no. A Dios gracias, tengo 4 hermanos, pero a lo que voy creo que el ser disciplinado y todo te ayuda a poder trabajar con donde no, entonces, y sí, tuvimos mucho de eso, pero también anécdotas muy padres, por ejemplo, de mis primeros vuelos con el capitán Víctor Torres. Me acuerdo en Houston que íbamos con condiciones marginales y todo, y era mi tramo, y ahí íbamos, ¿no? Y la aproximación, y me acuerdo que pues quizá uno viene pues muy tenso tus primeros vuelos y la vista fija en los instrumentos y todo, y empecé a llorar, así se me corría, yo veía, ahora sí que así entre agüita, ¿verdad? Y ya, y aterrizando, pum, se me corre ya la lágrima, ¿no? Y volteé el capitán y me ve y dice, qué bueno que aterrizamos, porque si no, como le digo al CTA que nos fuimos al aire, porque a mi copiloto se le corrió el ruine. Como me lo acabo de expresar el capitán, otros también me dijeron, ay, qué bueno. Dice, nunca me imaginé que fuera yo a bailar con mi copiloto, ¿verdad? O que me fuera a despedir por eso de mi copiloto. O sea, también hay mucha parte muy agradable. Me acuerdo varios vuelos que la gente subía y veía que éramos, la verdad, pues todos muy jóvenes, mis capitanes, ¿no? Y ay, que no, que pero ahí iban para adentro, nunca se me bajó nadie, Dios gracias y todo. En otra ocasión, pues antes podía pasar la gente a la cabina y todo, y me acuerdo que íbamos a Guadalajara y pasó una señora y estuvo platicando con nosotros en la cabina. En eso dice el capitán, no, pues ellas también lo hacen muy bien. Y se hace así la señora y dice, ella tampoco es mujer, y ahí me traumó, fue cuando ya me hice los ojitos para los aretes y todo, que me traumó. Pero sí, la verdad es de que a lo largo de 40 años fue una experiencia maravillosa, la verdad, es algo que disfruté mucho y bueno, ahora la jubilación también estoy disfrutando mucho, es una etapa también muy, muy buena. Perdón, es una pregunta por allí. Primero que nada, felicitarte por tu trayectoria, no nada más como piloto, sino como un ser humano, ¿no? Como amiga, como compañera. En una ocasión, hace más de 20 años, me comentabas que ya llevabas como 400 cruces del Atlántico. Ya de tus 26,000 horas de vuelo ya que tienes aproximadamente, ya dejaste de contarlas y ya contaban por cruces, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos cruces entre el Atlántico y el Pacífico llegaron? Ya no los contabas, ¿verdad? Pero sí han de haber sido más de 1,000 cruces. Volaban diario. Muchas felicidades. Gracias. ¿Alguien alguna pregunta? ¿Ya lo pensó bien? No, justo era de cómo había
o qué experiencias había tenido justo el buen hombre si era como de pronto marxistas o así, digo que cómo lo llevó a cabo y así, pero pues creo que ya parte de eso ya la respondemos. Pues mira, yo creo que no hay que engancharse, la verdad, yo creo que hay que tomar las cosas como son, y uno viene aquí a trabajar y a hacer su trabajo. Se acabó y se opina uno, bueno, él ya me dirá, pero por ejemplo, sí somos muy de ir platicando y todo, hay quien no quiere platicar, no platicamos, no venimos a platicar, yo vengo a hacer mi trabajo y lo que me diga, y a lo mejor nos caemos gordos, pero pues venimos a trabajar y tenemos que trabajar como debe de ser, ¿no? Esa es la realidad. La verdad es un reto muy grande el que se logra, pero con pasión no hay barreras. Ella es un ejemplo que le están viendo, viviendo. Que les llegue a ustedes, sobre todo las mujeres, no hay barreras, pero también para los hombres, no hay barreras también como hombre que recibas orden de una mujer, no importa, es la aviación, eso también hay que verlo, y es admirable el trabajo de una mujer, es admirable también, y es la seguridad, el factor de la seguridad, el factor humano, muy importante. Entonces, ahorita tienen la oportunidad valiosísima de poder hacerle alguna pregunta a alguien que demuestra que se puede, que demuestra que es, no la desaprovechen. Llévense esa gran experiencia, si tienen alguna duda, adelante, porque es único tenerla aquí, ¿no? Bueno, pero aprovechando lo que dice, no es de hombre, no es de mujer. Ni todos los hombres pueden, ni tampoco todas las mujeres, ¿no? O sea, es de cada uno de habilidades, pero son habilidades que pueden ustedes ir desarrollando. O sea, la verdad es que sí. Y lo que dice de los límites, sobre todo las mujeres, pero yo creo de todos, en general, nosotros somos los que nos ponemos los límites, no somos los de afuera. Nosotros, les digo porque yo cuando empezaba, no, y es que tengo que ser la mejor, porque quién sabe qué, porque si los hombres. Pues no, a mí nadie me exigió más, o al menos yo no sentí que me exigieran más que a mis otros compañeros. A todos nos exigían mucho, nos pedían excelencia a todos. Y entonces la verdad es de que siento que uno mismo es el que se va poniendo límites, ¿sí? Y bueno, a mí también me gustaría platicar dentro de todo esto. Sí como pilotos, sí como operaciones, CTA, todo eso, es importante que estemos en el área operativa, pero también creo que es importante que también nos vayamos dirigiendo a la parte dentro de la administrativa en la toma de decisiones. Nos hace falta también mucha presencia en la toma de decisiones. Que también yo creo que ahí vamos poco a poquito y todo, pero también hay que entender es de capacidad, no es porque seas mujer, no es porque seas hombre, sino hay que demostrar que tenemos capacidad, ¿no? Y yo creo que somos capaces, o sea, no es cuestión de género, yo creo que todos los seres humanos somos capaces de llegar a lo que nos proponemos. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, buenas tardes, doctor. Yo es un aspecto más técnico, siempre he tenido la duda. Nosotros conocemos ya el NDB, el BOR, el GPS, pero pues, al menos el NDB, pues ya no lo ocupamos. Yo siempre he tenido la duda o la curiosidad, ¿cómo es que ustedes han visto este cambio? Porque pues usted puede volar NDB a sus últimos vuelos ya en GPS y No recuerdes eso. sí tengo esa curiosidad. Más que nada. No, pues es lo que les comentaba yo, que nos tocó vivir todo ese cambio, que la verdad es muy interesante porque nosotros teníamos que sintonizar, identificar, saber la clave Morse, porque ahí andábamos
Y muchas veces también era, ¿te acuerdas que poníamos las estaciones de radio comercial, y con el radio comercial nos guiábamos con las agujas? Por ejemplo, el cruce del Golfo de México era verde, ¿no? A puro rumbo. O sea, allí íbamos, y ya cuando entraban las estaciones de los NDBs, que eran las estaciones de radio las que alcanzaban un poquito más que los mores, ya corregíamos y todo, pero era una aviación muy interesante. Bueno, a mí me gustaba mucho cuando empezamos, por ejemplo, todos esos cambios, de esa nueva navegación. Dijéramos, nosotros somos un poquito más la generación del cambio de los NDBs a BORIS. Entonces yo me acuerdo que mis capis, el capi Mazorra, también mucho cariño, me acuerdo que las cartas donde estaban los BORIS y todo, él apuntaba las frecuencias de los NDBs y él volaba todavía con sus NDBs. Y bueno, al paso del tiempo, pues ya se fueron todas esas radioayudas, nos quedamos con BORIS y empezamos nosotros con el RNT, no sé si se acuerdan, y ya nos ponían waypoints. Y yo me acuerdo que yo apuntaba mis BORIS y todo, y decía, ay, me parezco al Capi Mazorra, ¿verdad? Porque apuntando lo anterior, ¿verdad? Pero es ese cambio, o sea, te digo, afortunadamente vivimos. Tienen ustedes muchas ayudas, pero precisamente por toda esa ayuda, toda esa tecnología, tenemos que estar más atentos. Por eso el factor humano, porque como ya todo es nada más programar, nos volvemos administradores, nos volvemos a cuidar lo que ya programaste. Entonces, ¿cuál es el reto? Detectar antes de que suceda algo, no esperarme a que la computadora, o yo lo tomaba así, no esperarme a que la computadora me diga que tengo un problema. Por ejemplo, en los vuelos llevamos el combustible, los tiempos, todo. Muchos compañeros decían, no, ¿para qué llenamos el plan de vuelo? Pues ya la computadora me lo va a decir. Sí, pero yo sí lo voy llenando, me voy a ir dando cuenta si el combustible me va a alcanzar, voy gastando más combustible del que debería de. Si los vientos, eso me permite saber si los vientos están más fuertes o no del pronosticado, porque estoy haciendo más tiempo del que iba yo a hacer. Y entonces no hasta que me diga insufficient fuel, o es decir, pues ya no llego a donde quería yo llegar, ¿verdad? O sea, yo desde antes, o sea, ese es el reto, que tú vayas viendo que todo vaya llevando ese proceso. La verdad es que tienen una aviación muy padre. Yo no lo viví, pero me platicaron que había capitanes que luego dibujaban, lo van a saber, capitán, que dibujaban, creo, en el parabrisas su procedimiento bordo, lo que sea, los regañaban. Y ahora lo que ustedes vuelan en las pantallas, en esas cabinas de cristal, ahí está todo el dibujito. Ahí está dibujado todo lo que tienen que hacer. Y antes, pues no teníamos que estar consultando la carta y todo. Pero la verdad es que sí es todo un reto la aviación que ustedes van a volar y pues lo que les falta. La verdad es que tienen muchas cosas buenas, nuevas, pero hay que estar muy atentos, porque ya no es tanto la habilidad de volar como tal, que de todas maneras ese va a ser el reto para ustedes en cuanto a sus adiestramientos, ¿no? Porque como ya casi no vuelan, no operan el avión, pues ese va a ser el reto, que no pierdan esas habilidades. Bueno, yo le quería preguntar, ustedes llevan un vuelo muy complicado y cómo fue actuar al lado de un compañero hombre. Gracias. Mira, no sé si fue aburrida mi carrera o no. Afortunadamente no tuve mayores incidentes como los que les voy a platicar aquí los capitales. Pero mira, eventos como tal, afortunadamente tuve nada más dos. ¿Qué pasa? La aviación es muy segura y se revisa muchas veces. Lo revisa mantenimiento, lo revisamos nosotros, tiene sus periodos, es decir, es muy segura. Y como les decía yo, si ustedes hacen lo que tienen que hacer, pues lo pueden detectar con tiempo. Las dos ocasiones fue problema del motor, fue cuestión de aceite, en una cinta, o sea, íbamos a Madrid y pues nos tuvimos que bajar en Nueva York, pero lo detectamos con suficiente tiempo, de tal manera que fue todo planeado bien sin mayor problema.
El otro fue porque no me dejaban mentir los capitanes. Una vez que te sueltan como capitán, te pasa todo. Tú quieres que te pase todo antes con el asesor, pero no, ya una vez que te sueltan, pum, te estrenas. Y en esa ocasión recuerdo salir en Monterrey y lo mismo, o sea, vi problemas con el aceite, decidí regresarme a Monterrey. Resulta que en el servicio no habían cerrado bien la tapa del aceite, por ahí se me estaba juntando. Se rellenó, se cerró bien y santo, no hubo ningún problema. Y aquí, pues, no importa si son jóvenes o viejos, porque tu administramiento es precisamente lo que hablábamos, lo que decía Diego, de las órdenes o lo que sea. Tú aquí tienes que hacer lo que tienes que hacer, no importa de qué lado estés, y no se toma personal, o sea, haz esto, al otro, repórtate, dile y lo organizas, no hay ningún problema. Y la única ocasión que sí sentí de que dices, ¿qué hago aquí? Debía haber hecho caso a mi mamá de ser maestra. ¿Sí? Fue en una ocasión se despistó un DC-9, no recuerdo bien en Monterrey. Yo había aterrizado antes, fui el avión que aterrizó antes. Y pues toda la noche pues no dormimos, preguntándonos qué había pasado, escuchando las noticias, todo, y al día siguiente salíamos todos. Y la verdad, yo tenía mucha inseguridad de salir. ¿Por qué? Porque el reporte era del último tercio de la pista de entrenamiento nulo. Y dices, pues, ¿cómo voy a despegar si tengo que descontinuar un despegue? El tercio que yo necesito es el último, y si no frenamos, pues vamos a hacer carambola con los de allá adelante que se salieron. Y sí fue muy, muy difícil porque veías que aviones despegaban, aterrizaban y dices, estoy tomando la decisión correcta, es lo que debo de hacer, ¿no? Las autoridades en ocasiones, o sea, uno dice, ¿por qué no cierran el aeropuerto? El CENIAM o el CTA, la torre de control, ellos no tienen la autoridad para hacerlo, tiene que ser la comandancia la que cierre el aeropuerto. Y para ellos cerrar un aeropuerto pues implica mucho problema, demoras, muchas cosas, ¿no? Entonces no se animan tan fácilmente a cerrar una pista. Y bueno, después de, la verdad, casi 3 horas, decidí salir, pero sí dije, ¿sabes qué? No va a haber billete de cor. Recorrí mi B1 y le dije al botín, lo que nos quede de pista si tenemos una falla va a ser para tener velocidad y nos vamos a... No va a haber billete. Pero sí creo que fue de las veces que dices, ¿qué hago? ¿Estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo mal? Le digo yo hablar a mi hermano, pero dices, ¿cómo le voy a preguntar? Oye, ¿qué hago? No, yo tengo que tomar mi decisión. Creo que han sido los últimos momentos que sí ha sido difícil qué decisión tomar. Sí, la verdad. Estás hablando de condiciones difíciles. Dicen, bueno, resulta que me toca el honor volar con sus primeros vuelos. Y para mi sorpresa, todos los condenados autografones me querían llegar. Ay, esa vocecita, controladora, controladora. Esa es otra condición que viviste. Resulta también que cuando yo era copiloto, el micrófono lo usábamos colgado a la ventanilla. Ahí veníamos hablando así. Y se veía feo, ¿no? Entonces, haciendo a capitán, y no me gustaba de que el copiloto dejaba colgado el micrófono y hablaba así, porque bueno, con Elizabeth, y le decía yo al copiloto, oye, pon ese lugar, ese micrófono, ponlo en su lugar, se inventó una para así, por lo que es, lo volvían a dejar de colgado. 3 o 4 veces les dije que se soltar. Bueno, con Elizabeth, y que se va usando el micrófono así. Y les dije, oye, mira, ¿qué figura traes? Por favor, endereza ese micrófono, ponlo en su lugar. Me miró, y esa mirada fue de agradecimiento.
en ese momento entendió que ese lugar que habían inventado para poner el micrófono era el correcto. Una sola vez se lo dije, en un juego de 6 a pensar seguramente. Y eso habla de la disciplina y de la voluntad que tuviste como primer oficial. Cosa que me enorgulleció muchísimo. Felicidades. Si quieres, gracias. Bueno, Adalberto sí tocó un capítulo difícil. Pero bueno, mencionaste, Luis, cuando vinieron los cambios, sobre todo en el MD88, ¿te acuerdas que cambiaron las pantallas? Estaba uno acostumbrado a los instrumentos viejitos, digamos, anteriores. Y en el momento que nos trajeron las cabinas de cristal, yo creo que todos sentimos un cambio y dijimos, ¿esto qué es? Y había capitanes que habían un switch donde se cambiaban a los instrumentos normales y a los de la cabina de cristal. Y se ponían en la primera posición y decían, no, es que no me gustan de estos instrumentos. No, capitanes que no le entienden igual que yo. Vamos a ponernos a estudiar estos instrumentos que fueron extraordinarios. Ya después nos dimos cuenta que era un paso adelante en la tecnología sensacional. También mencionaste la pasión que hay que poner en lo que uno hace. Eso es para los chavos jóvenes. Lo que hagas para pasar de una persona normal a una persona de excelencia, debe ir en medio la pasión. Si no tienes pasión para lo que haces o para lo que te gusta, vas a ser del montón. Lo estoy diciendo en buena onda. Van a ser del montón. Tienen que ponerle pasión a lo que hacen para poder trascender en cualquier carrera y sobre todo aquí en la aviación. También manejaste lo de los instrumentos que hay que estar pendientes, aunque sean muy modernos, hay que estar pendientes de ellos. Al principio, en el DC-10, cuando llegaron las computadoras de navegación, les voy a decir así, metíamos 9 puntos para hacer el vuelo a Europa. Y teníamos que estar pendientes antes de que llegáramos al 9º punto para poner los siguientes puntos del plan de vuelo. Resulta que unos capitanes, sobre todo los primeros oficiales, porque el capitán se salió a comer, se les olvidan poner los siguientes puntos en el plan de vuelo. ¿Y qué hizo el avión? El avión llegaba al 9º punto y se regresaba al primero. ¿Cuál era el primero? Era el aeropuerto de Madrid. Y dio un viraje hacia el aeropuerto de Madrid hasta que se dieron cuenta y ya corrigieron. Ahí se armó un follón, pero tremendo en la empresa. Pero sí hay que estar pendientes, aunque sean muy automatizados, hay que estar pendientes y llevar un control muy personal de los instrumentos de vuelo. Era todo, buenísimo. Pues, decirles nada más que ustedes cuentan con muchas ayudas, aprovechenlas. Como dice el capitán, no me dejarán mentir allá que les digo, les decía, tuve la fortuna de darle clase. Aprovechar, la verdad es que los pues, ingenieros aeronáuticos y todo, ahora meten mucho lo que llamamos ergonomía. Aprovechenla porque la verdad es que para eso está y es más fácil operarlo como debe de ser que andar buscando diferencias, ¿no? Yo veo, por ejemplo, ¿por qué doy instrucción y todo? Entonces, por ejemplo, para cortar el piloto automático, pues está sencillo, está normal, ahí puesto, normal, como uno pone la mano y no que andan haciendo, dando la bola. No, pues no, porque la aviación es muy sencilla y es tal cual, o sea, no le busquen, o sea, no es que así es mejor, no, así ya ellos lo estudiaron, ya lo hicieron y todo, pues hay que aprovechar lo que ellos, pues tanto se quebraron la cabeza como para no usar.
Bueno, ¿algo más? Bueno, pues muchas gracias. A nombre del Club de Pilotos les agradecemos su presencia. Alice, muchísimas gracias por esta conferencia que nos diste. Y pues hacemos un anuncio. Tenemos aquí productos de venta de mercadotecnia del Club de Pilotos para el que quiera. Muchas gracias y nos vemos el próximo mes con una conferencia más. Muchas gracias. De participación, de que siguieron y todo, y aguantan los superos. Yo creo que ya fueron y hay unas encuestas para ver cómo podemos mejorar y todo. Ustedes cómo pueden evitar descargarlo y pues, la idea es ir mejorando. Sí. Gracias. Y